Bueno, la primera vez que escuché hablar de la donación de óvulos fue en TikTok, cuando estaba viendo un video de una chica de México que estaba contando su experiencia sobre que había donado óvulos y pues le pagaban muy bien, así que empecé a buscar por Google empresas de donación de óvulos aquí en Bogotá y así fue que encontré Eugene. ¿Ha escuchado hablar de la donación de óvulos? Una práctica usual en Colombia, pero poco conocida. Se trata de mujeres entre los 18 y 35 años que voluntariamente entregan material genético, gametos femeninos con los que otras personas pueden cumplir el sueño de ser padres a través de la fecundación in vitro, una alternativa que en el país puede costar entre 25 y 38 millones de pesos. Es un dolorcito. La donación de óvulos es un procedimiento que se realiza regularmente en todas las clínicas de reproducción y tenemos unas normas a través de las cuales nosotros regulamos a todos los centros de reproducción. A simple vista, donar óvulos parece ser solo una labor altruista, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es una práctica legal en Colombia? Es importante señalar que no existe una prohibición legal en Colombia para la donación de óvulos. En este sentido, la interpretación de la Ley Novena del 79, así como la 73 del 88, y las normas que posteriormente han venido saliendo sobre el tema de donación de órganos y componentes anatómicos, se pueden ir interpretando o se han ido interpretando para esta materia que no tiene una regulación específica. Quienes realizan donación de óvulos y por supuesto de espermatozoides, pues no están incurriendo en ningún tipo de práctica contraria a la normatividad colombiana. Nuestras donantes llegan por el voz a voz o porque ellas voluntariamente nos llaman y quieren entrar en un proceso de donación desde el punto de vista de altruismo. Tenemos que nuestras donantes en la mayoría son mujeres universitarias cuyas edades oscilan entre los 20 a 23, 25 años de edad. De 10 mujeres que aspiran a ser donantes, entre 1,5 y 2 solo pasan el proceso y llegan a ser donantes. Este es el caso de una mujer de 21 años que llamaremos Joana. Por casualidades de la vida, terminó siendo candidata para donante de óvulos en una reconocida clínica de reproducción asistida en Bogotá. Lo que hice fue escribirles, les dije que estaba interesada en el programa de donación de óvulos. Ellos me pidieron algunas fotos de perfil, cuerpo completo, me pidieron color de piel, color de ojos, altura, peso, como características físicas, como a los 8 días después de haber mandado eso que fue por WhatsApp o por correo electrónico. Ellos me mandaron un Meet para hacer la entrevista con la psicóloga. Lo primero que hacemos cuando llega una donante o una candidata a ser una donante es una historia clínica médica completa. Es importante que conozcamos tanto antecedentes de rama paterna como de rama materna. Cualquier mujer que tiene antecedentes de tipo psicológico o psiquiátrico es descartada del programa aquí en Eugene. Después me preguntó cómo me había enterado del programa de donación de óvulos, a lo que respondí que estuve buscando por Google laboratorios que se encargaran pues de donar óvulos y así fue que los contacté. También me preguntó por qué quería donar los óvulos y pues yo obviamente no podía responder que por dinero, entonces lo que respondí fue que básicamente era un beneficio mutuo. Obviamente se ayudaban parejas que tuvieran problemas de fertilidad, pero obviamente yo también iba a recibir un beneficio. El debate sobre la donación de óvulos está puesto sobre los generosos pagos que reciben las donantes de óvulos por someterse a estos procedimientos. Y es que pagar por material genético en Colombia no es legal. La regulación del decreto 2493 sobre la donación de componentes anatómicos que incluyen los gametos hace una referencia específica a la prohibición de la remuneración por este tipo de donaciones. Sin embargo, la misma reglamentación señala que exceptúa de ese pago los costos que se puedan generar, digamos, para el mantenimiento del donante, para hacer la preservación, exámenes, digamos, para el transporte, incluso lo hace referencia. Entonces, de ahí es que con ese parágrafo 1 del artículo 15 de este decreto del 2004, el 2493,
es que muchas instituciones, digamos, que permiten de alguna manera generar, digamos, un monto determinado a los donantes. El proceso de la donación de óvulos es altruista. Nosotros lo que hacemos es un reconocimiento al tiempo de la persona, al todo el proceso como tal, se le hace un reconocimiento económico. Bueno, al finalizar la entrevista, obviamente yo pregunté cuánto era la remuneración económica, a lo que ellos respondieron que era promedio 1 a 2 millones de pesos y me aclararon que no era un pago por la venta de material genético, sino por el hecho de ayudar a familias y en pro de ayudar a todas esas personas que no pueden tener hijos. Participar en este tipo de procesos no es sencillo. Es una especie de examen con etapas que no todas las aspirantes logran superar. Posteriormente a la información que nos entrega la parte de psicología, tiene la evaluación por parte de la genetista. Entonces, en ese caso, van a ver ya a profundidad todos los antecedentes que tienen familiares. Si pasa ese filtro, pasamos a hacerle un examen del test de portadores de mutaciones para enfermedades genéticas. Ese test tiene una duración, su resultado, de unas 3 a 4 semanas. Una vez que lo tenemos, la llamamos y le contamos, sea que es una candidata que es aceptada o si hemos encontrado que tiene mutaciones, se les debe informar de los problemas que pueda llegar a tener en un futuro. Y el siguiente paso, como en orden de lo que seguía, era la toma del cariotipo para ver si tenía como alguna alteración genética a nivel cromosomal. Y pues ese fue el paso que pues no pasé, me dijeron que había una alteración y que en esa alteración pues se evidenciaba que yo no podía ser apta para su programa de donación de óvulos, que era el penúltimo paso ya para empezar con todo el tema de las inyecciones y ya después en la aspiración de los folículos. Cuando la donante tiene su primer día de menstruación, ella nos avisa y a partir del segundo día vamos empezando la administración de unos medicamentos que son los que van a hacer que crezcan todos los folículos que se encuentran dentro del ovario. Y en el día 11 o 12 se hace la aspiración folicular. Se hace allá en la sala de cirugía bajo anestesia general para que no tenga ningún tipo de molestia, tanto las pacientes como las donantes. Aquí vemos el ovario, los folículos y a través de la aguja que la vemos que entra por ecografía transvaginal, obtenemos ese líquido se lleva al laboratorio y allí se identifican los óvulos. El proceso de donación de óvulos es completamente anónimo. Las donantes no conocen a la mujer que recibe sus gametos y tampoco se enteran si la fecundación fue exitosa. La regulación dice que la donación debe ser anónima. En ocasiones puede haber donación relacionada, o sea, que una hermana sea la donadora de los óvulos. Colombia no tiene una regulación específica sobre la necesidad o no de proteger el derecho al anonimato de los donantes o el derecho a la identidad biológica de quienes nacen producto de estas técnicas. Las legislaciones que sí lo tienen han interpretado que el anonimato favorece las tasas de donación y digamos, pone un límite eventualmente a la afiliación y los derechos que se derivan en caso de tener acceso a la información del donante. Digamos que esa es la razón principal. La donación de óvulos en el país es un tema del que poco se habla, pero que se practica hace más de 30 años. Para muchos puede significar un negocio, para otros una labor altruista. Lo cierto es que genera muchos interrogantes bioéticos que deberán ser resueltos por la legislación.